Muy bien, volvemos a la enseñanza bíblica. Decíamos que ¿qué es el hombre? El hombre es un ser bipartito o tripartito. Ahora, la Biblia reconoce que la naturaleza humana forma un ser completo en relación con el hombre. Por ejemplo, el alma no es la que peca. ¿Quién peca? El hombre en conjunto. Cuando hablamos de que el cuerpo, cuando hablamos de cuerpo, podemos decir que el cuerpo no es el que muere. Quien muere es la persona. Experimenta esa separación de parte orgánica y de parte espiritual. No se redime el alma del hombre, se redime el hombre entero, ¿no es esto? Espíritu, alma y cuerpo. Bien. Ahora, la referencia bíblica de Génesis 2:7 es que Dios formó al hombre y dice el texto, fue el hombre un, ¿qué? Ser viviente. Luego estamos hablando de un conjunto de cosas. De momento vamos anotando esos elementos. Ahora, en el Antiguo Testamento, el alma se utiliza muchas veces para hablar de ¿qué? De hombre en general, de persona en general. Por ejemplo, miremos cómo Job habla del hombre como un espíritu viviente. Libro de Job, capítulo 4 del libro de Job, y versículo 19. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados como la polilla? ¿A qué se refiere casa de barro ahí? ¿Quiénes son los que habitan en casa de barro? Casa de barro está refiriéndose al cuerpo del hombre. De manera que aquí tenemos una relación al hombre en el cual Job llama a su cuerpo casa de barro. Capítulo 27 del libro de Job, versículo 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. De manera que aquí está hablando de alma en mí. Está refiriéndose al cuerpo primeramente como una casa de barro, luego el alma que está en él quiere decir que el alma está dentro de una casa de barro. La parte espiritual está dentro de una casa de barro. Capítulo 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Se está refiriendo ahora a otro elemento. Está hablando de el hombre como cuerpo y espíritu. ¿Notáis cómo utiliza distintas cosas? Casa de barro para referirse al cuerpo. Alma y cuerpo para referirse a parte orgánica y parte material, parte inmaterial. Cuerpo y espíritu para la misma cosa. Está utilizando palabras indistintamente para referirse a parte orgánica o parte física, mejor dicho, parte material, esa es la palabra correcta, y parte espiritual. Ahora, en otros pasajes de la Escritura, aparte del libro de Job, o en el libro de Job mismo, mantengámoslo ahí, se refiere también al cuerpo de los animales o a la vida biológica de los animales. Busquemos Génesis capítulo 1, versículo 21, por favor. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. ¿Notáis? Luego hay vida también en los seres vivientes. Y dice que el hombre fue un ser viviente. Está refiriéndose a un tipo de vida que tiene que ver con el hombre y también con los animales. Versículo 24 de este mismo capítulo. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, seres vivos. Exactamente igual que el hombre. El hebreo utiliza a veces para cuerpo una palabra que significa carne. Y esto tiene que ver con la parte material. Ahora, el término espíritu, eso sí que es una palabra distinta en el hebreo. Pero el término espíritu en el Antiguo Testamento es intercambiable muchas veces con alma. Por tanto, no está expresando componentes distintos, sino elementos diferentes de un mismo componente. ¿Entendiste la diferencia? En este sentido, a la luz de la Escritura, descubrimos una enorme verdad. El hombre es un ser que tiene una parte material, visible, y una parte espiritual, no visible. Por ahora, vamos asentando unos principios bíblicos
elementales. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos palabras diferentes para el binomio, que estamos hablando de parte material y parte espiritual. Hay cuerpo-alma en muchos lugares y espíritu-carne en otros muchos lugares. Por ejemplo, la afección de alma, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Notad cuántas referencias distintas tiene el Nuevo Testamento a esa palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediese, no agradará ¿a quién? A mi alma. ¿Y está refiriéndose a quién? ¿A un hombre o a Dios? Está refiriéndose a Dios. Está utilizando una palabra para referirse al ser divino. Dios es espíritu, ¿no es esto? De manera que está diciendo que el hombre que no tiene fe no agrada al alma de Dios, al centro de los sentimientos de Dios, en este sentido. Otra acepción. Capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En este sentido, la palabra alma se refiere a elemento inmaterial del hombre, separado ¿de qué? Separado del cuerpo. Los cuerpos habían quedado en la tierra y debajo del altar, presencia de Dios, todo es simbolismo aquí en el libro de Apocalipsis, como veis, están las almas. Ahora, otra acepción, Marcos capítulo 12, versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Está refiriéndose a elementos espirituales o no? ¿Cuántos? Mirad cuántos hay. Corazón, alma, mente, fuerzas. De manera que aquí está hablando de 4 elementos diferentes. Y notad que no dice solo espíritu y alma. Está claro. Quiero deciros con esto que vayáis teniendo en cuenta todo esto que se menciona aquí, para que escapemos un poco de los 3 elementos del hombre, espíritu, alma y cuerpo, y pensemos que la parte espiritual tiene una serie muy amplia de divisiones en la Biblia. Pero esto lo veremos con mucho detalle, con toda la calma posible, cuando estudiemos la parte inmaterial del hombre. De momento solo estamos viendo los elementos esenciales y la discusión que se produce habitualmente son 2 o 3. Esto es lo que me interesa mucho que tengamos claro esta noche. Ahora, miremos otro texto. Lucas capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Está refiriéndose a elementos de la parte espiritual que tienen que ver con la alabanza y con el culto. ¿Notáis? Espíritu y alma. Otro texto, Hebreos capítulo 6, versículo 18. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. No es este el versículo que quiero. Esto está clarísimo. El 19. Sí, perdón. Me quedaba el 19. 18 y 19. Dispensadme. La cual tenemos como segura y firme ancla ¿de qué? Del alma, parte espiritual, que penetra hasta dentro del velo. ¿Penetra el alma o el espíritu? ¿Notáis lo que quiero decir? A veces pensamos que la parte espiritual del hombre se suele decir que el alma gobierna el cuerpo y el espíritu relaciona al cuerpo con Dios. ¿Aquí quién entra a la presencia de Dios? ¿El alma o el espíritu? El alma. Es decir, la parte espiritual del hombre. Otro texto, Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí alma es sinónimo de persona, porque no se salva el alma solo, se salva el hombre íntegramente. Y dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. De manera que tenemos que llegar a una conclusión bíblica. Antes de estudiar la parte inmaterial, por favor, dedicaremos tiempo
a discernir a la luz de la Biblia los elementos de la parte inmaterial del hombre. Pero llegamos a una conclusión clarísima. Las palabras alma, espíritu y cuerpo se intercambian en muchos lugares de la Biblia para referirse ¿a quién? Al hombre. Porque no puedes separar eso. Es decir, tú no puedes separar como hombre el alma del cuerpo, ni el espíritu del alma y del cuerpo, ni la mente del alma y del cuerpo. El hombre es el hombre, de manera que cuando se refiere a la carne, se refiere al hombre en general, y cuando se refiere al espíritu, se refiere al hombre en general, y cuando se refiere al corazón, se refiere al hombre en general, porque cuando Pablo dice que con el corazón se cree, es que solamente cree el corazón, no está creyendo el hombre, y rindiendo el elemento, el centro de la voluntad al Señor para salvación. Cuando se habla, por tanto, cuando se habla de perder el alma, ¿a qué se refiere la Biblia? A la perdición del hombre. En ocasiones se utiliza indistintamente alma y espíritu. Mirad Lucas 1, 46-47. Bueno, ya lo hemos visto antes, mi espíritu y mi alma. Referencias bíblicas al hombre en el Nuevo Testamento, en ocasiones cuerpo y alma. Capítulo 6 de Mateo, versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Vida aquí tiene que ver con cuerpo, ¿está claro? Así podríamos seguir un montón de ejemplos, pero voy a poner dos nada más. A veces se habla de muerte como la separación del alma y del cuerpo. Mirad, por ejemplo, Hechos capítulo 15, versículo 26. Vamos a ver lo que dice ahí el texto. Habla de los que exponen la vida, me parece, ¿no? 15, 26 de Hechos. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabéis qué dice el griego literalmente? Literalmente dice hombres que han expuesto sus almas. Y aquí se traduce como vida. De manera que la muerte, en este caso, sería la separación entre el alma y el cuerpo, han expuesto sus almas. Ahora, otro texto muy sencillo y muy claro de Lucas capítulo 23 y versículo 46, que dice que el Señor entregó el espíritu. Luego, en este sentido, la separación del espíritu del cuerpo produce la muerte. Hay una serie de usos de las palabras que no permiten hacer otra afirmación más que esta. El hombre es un ser que se divide en dos grandes elementos: cuerpo y parte material y parte espiritual. Notaremos las divisiones múltiples de esa parte espiritual. Ahora, si tú dices, no señor, es que yo entiendo por el versículo de la carta a los Hebreos o por otro versículo que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, haces muy bien. Pero yo también te digo que además de espíritu, alma y cuerpo, hay mente, hay corazón, etcétera, etcétera, etcétera. No vayamos un poco más allá hoy. Dejémoslo ahí para entenderlo luego mejor en la parte espiritual del hombre. Ahora, debiéramos llegar a una definición, porque estamos hablando de la parte esencial del hombre, debiéramos llegar a una definición de lo que tiene que ver en relación con el hombre, el alma y el espíritu. Alma es la vida en posesión y espíritu es la vida en derivación. El hombre es un alma viviente. ¿Posee qué? Vida. ¿Está claro o no? Pero esa vida le fue comunicada por el espíritu que le insufló el Señor en su nariz. Aliento de vidas le comunicó Dios el Espíritu, ¿está claro? Luego, la vida en derivación, porque toda la vida procede de Dios, vincula o se expresa casi siempre en la parte espiritual o el espíritu, y la vida en posesión de acción es la vida en relación con el alma. Bueno, yo ya sé que estáis pensando en tres pasajes bíblicos. Primero, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Lo sabéis de memoria? Muy bien. Veamos qué dice. El mismo Dios de paz os santifique por completo.
y todo vuestro ser. El hombre en sí, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a analizar el texto. El texto griego, literalmente, al pie de la letra, palabra por palabra, os lo voy a leer, la traducción del texto griego literal. Dice así: y el Dios mismo de la paz santifiqueos enteramente e íntegro de vosotros el espíritu y el alma y el cuerpo, intachablemente en la manifestación del Señor de nosotros, Jesucristo, sea conservado. Es decir, que el espíritu, el alma y el cuerpo vuestro intachable sea conservado para el Señor Jesucristo. Muy bien. Una hermenéutica sana, con la que tenemos que interpretar la Biblia, exige lo que se llama, entender lo que se llama la analogía general de la Escritura. El hecho de que espíritu y alma aparezcan juntas aquí no significa que sean dos sustancias, sino dos elementos de la parte espiritual del hombre. Y el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es esto: hermanos, que todo lo que vosotros sois, en la parte material, vuestro cuerpo, y en la parte espiritual, en todos los elementos de la parte espiritual, la vida vuestra como ser sea intachable. Como el escritor está procurando enfatizar tremendamente que no haya nada que esté manchado, está mencionando alma y está mencionando espíritu, para que no haya nada reservado dentro de ti que esté sucio. Esto tiene muchísimo que ver, ¿sabéis con qué? Con la hipocresía. ¿Sabes lo que es un hipócrita? El que llora por un muerto por fuera y está alegrándose en la herencia por dentro. ¿Comprendéis la cuestión? Lágrima de cocodrilo. De otra manera, en nuestro mundo evangélico y espiritual, el santurrón, que viene al culto a la perfección y se siente en el primer asiento, mucho golpe de pecho y odia a sus hermanos. ¿Ese espíritu está intachable? No, señor. Y Pablo dice, por favor, que no haya nada en lo más íntimo de vosotros, ni en vuestra alma, ni en vuestro espíritu, que esté sucio para la venida de Cristo, porque vais a comparecer vosotros, hombres, delante del Señor. Otro texto. Primera carta a Corintios, capítulo 15, versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El texto griego dice así: se siembra un cuerpo animal, es resucitado un cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo animal y hay también espiritual. Dos clases de cuerpo en el ser humano actual. El cuerpo es el asiento del alma y está controlado por ella, ¿verdad? En la resurrección, el cuerpo de resurrección es la habitación del espíritu y adaptado a este vehículo, que es la parte más elevada de la naturaleza del hombre. Pero no quiere decir Pablo aquí que haya un cuerpo espiritual en el sentido de una parte y un cuerpo animal en el sentido de alma y espíritu como diferenciado, sino de realización de novedad de vida nueva en una dimensión nueva. El cuerpo animal tiene limitaciones, ¿sabéis? A ver si puedo explicar esto mucho mejor. Yo sé que estos conceptos a veces son un poco difíciles de entender. Mirad, el cuerpo animal tiene limitaciones. Carne y sangre, ¿o no? Además, dolor y decadencia, lo vimos antes. Y además, necesidades vitales. ¿Cuánto tiempo puedes pasar tú sin comer? Bueno, podrías, haciendo un buen esfuerzo, pasarte un día o dos sin comer. ¿Puedes dejar de dormir un par de días voluntariamente? Es mucho más difícil. ¿Puedes dejar de beber en verano un par de días, no tomar líquido ninguno? Hay necesidades. ¿Entendéis las limitaciones de este asunto? Ahora, el cuerpo espiritual es muy distinto. No necesita cubrir estas necesidades vitales que corresponden al alma, al ánima viviente, a la vida biológica del individuo. ¿Está claro el tema o no? Muy bien. Hebreos, por tanto, Pablo, cuando habla de animal, no está refiriéndose a una parte del cuerpo, sino a un aspecto de vida.
Y cuando habla de espiritual no se está refiriendo a una parte del cuerpo del hombre, es decir, del elemento del ser del hombre, sino que se está refiriendo a un modo de vida completamente distinto. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Y qué más? Y las coyunturas y los tuétanos. El apóstol, no sé si es el apóstol, yo no creo que haya sido Pablo, personalmente pienso que no, pero bueno, dejémoslo ahí. El escritor de la carta a los Hebreos habla en primer lugar de una palabra, la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios en el desierto, hay que entenderlo con todo el contexto, fue oído por desobedientes, y esa palabra de Dios es proclamada también ahora. Esa palabra confronta a los hombres, a los individuos con realidades, y esa palabra de Dios es una palabra ¿qué? Viva. Y como es palabra viva, es una palabra eficaz. Mirad, entender este versículo exige que entendamos también, y hago aquí un paréntesis, que entendamos inspiración. Hay dos elementos en el Nuevo Testamento de enseñanza en relación con la inspiración de la Escritura. Una es la enseñanza de Pedro, otra es la enseñanza de Pablo. El apóstol Pedro habla de cómo se escribió la Biblia y dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Pero ¿sabéis que esa palabra inspirar significa literalmente qué? Empujar. Luego, los hombres no son inspirados, han sido empujados. ¿Comprendemos esto o no? Dios seleccionó a un Jeremías. ¿Y qué le comunicó a Jeremías? ¿Su mensaje o no? Sí. Digamos así, se lo inyectó en la mente de Jeremías. Bien. Luego le mandó a Jeremías predicar el mensaje. ¿Y Jeremías predicó qué mensaje? El mensaje que Dios le había comunicado, ¿no es esto? Durante mucho tiempo, 10 años, ¿sabes? Si un buen día a Jeremías el Señor le dice, ahora Jeremías, ha llegado un momento de que tomes un rollo y escribas ¿qué cosa? Todas las palabras que te mandé desde que comenzaste el ministerio. Vaya, vaya. ¿Tú crees que es posible? ¿Tú te acuerdas de lo que dijiste hace 10 años? No, Señor. Dios está custodiando la mente de Jeremías para que él escriba sin errores lo que Dios había comunicado. ¿Está claro? Con su lenguaje, con su forma de expresar. Pero el profeta, a veces castigado por las aflicciones, dice, no me interesa ser profeta, ¿sabes? Desde hoy en adelante, nunca más. ¿Y qué dice el profeta? Más fuerte fuiste tú y me has vencido. Quise resistirlo, no pude, porque había un fuego dentro de mí. Eso es lo que Pedro dice. Los hombres de Dios hablaron ¿cómo? Cuando el Espíritu los empujó para que hablasen. Y ahí Pedro nos dice cómo se escribió la Biblia. Y Pablo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí sí que está la palabra aliento, soplar. Y lo que Pablo está diciendo es lo que ocurrió después que la Escritura se hizo. Para entender bien esto, imagínate que Jeremías escribió el libro, ¿no es esto? ¿Es palabra de Dios o no? Sí, señor. Y dejádmelo expresar así, es una forma de expresar esta verdad. De pronto el Espíritu Santo, que estuvo custodiando a Jeremías y empujando a Jeremías para que escribiera y diciéndole, mira Jeremías, como no vas a poder trabajar tú con el rollo y llevarlo, llama a Barú, que él escriba, etc. ¿Sabéis esa historia? De pronto el Espíritu Santo verifica que todo cuanto Jeremías escribió en aquel rollo es ¿qué? La palabra de Dios, ¿verdad? ¿Y qué hace el Espíritu? Sopla en el escrito, en el primer original, y le comunica vida. ¿Notáis ahí? Luego la palabra de Dios es viva y eficaz. Sabéis muy bien que esta palabra eficaz, literalmente traducida, es operante. ¿Todos conocéis la diferencia que hay entre eficaz y eficiente o no? Un ejemplo. Las aspirinas
son eficaces contra el resfriado? Si el doctor me permite, voy a decir que sí. Una aspirina con un buen vaso de leche bien caliente y tal es tremenda para el resfriado. Bueno, no, ¿verdad? Bueno, pues no, pero a mí me gusta. Yo tengo un tremendo resfriado y alguien me dice por ahí, oye, ¿sabes que debes tomarte una aspirina? Bueno, porque es muy buena para el resfriado. Me voy a la farmacia, me compro esa aspirina o lo que sea, no importa lo que sea, que es bueno para el resfriado, lo que sea bueno para el resfriado, no sé lo que es eso. Y me lo llevo a la mesilla de noche y lo pongo ahí encima. Y mañana me encuentra mi amigo. ¿Qué? ¿Cómo estás? Peor. ¿Cómo peor? ¿No te tomaste el remedio? No. Naturalmente, es muy eficaz, pero solo es eficiente ¿cuándo? Cuando tú te lo tomas. La Biblia es siempre operativa. Siempre es eficiente. Porque aquellos incluso que no la quieran leer es olor de vida para vida y olor de muerte para muerte. Y la Biblia dice en sí misma que no volverá a mí, mi palabra no volverá a mí vacía. A veces entendemos también un tanto mal esto y oramos al Señor y le decimos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía. No vuelve. No oremos por eso. Pidamos al Señor, si queréis, mejor que esa palabra salve a los pecadores, eso sí. Pero no va a volver vacía. Es decir, va a hacer una operación de vida o de muerte. Serán condenados por la palabra que les dije. Lo dice el Señor Jesús. Por tanto, es siempre eficiente. Ahora, dice aquí que la palabra de Dios, que es vital, que opera, entra como una espada de dos filos y separa ¿qué cosa? El alma y el espíritu. ¿Está? Y diríamos, ¿ves? Dos partes. Alma y espíritu. Pero dice también coyuntura, sí. Tuétanos. Luego tendríamos que hacer una división todavía mayor. ¿Está claro? Lo que está diciendo ahí es que lo que es incapaz para el hombre de hacer sentir a otro, se lo hace sentir ¿quién? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando tú la lees, entiendes que Dios te está diciendo la intención con que tú estás trabajando no es la correcta. Y eso ningún predicador puede hacértelo conocer. Solo la palabra de Dios en el poder del Espíritu. Bien, con esto creo que tenemos bastante sobre parte material y parte espiritual. ¿Está claro? De manera que yo creo que ya ninguno de nosotros va a salir esta tarde de este lugar discutiendo si son 3 o son 4. Simplemente lo que sí es bíblico, es auténtico, es que el hombre es un ser compuesto por una parte material y por una parte espiritual. Ahora, ¿qué relación guarda entonces entre sí el cuerpo y el alma? Para explicar las relaciones se llama técnicamente la interacción del elemento material y del elemento espiritual. Se han inventado muchos sistemas filosóficos. Entre ellos hay esencialmente dos grandes grupos: los monísticos, que quiere decir unitarios de una sola forma, y los dualísticos, de dos. Dentro de estos, el sistema materialista es el sistema monístico por excelencia. ¿Sabéis qué dice el materialismo? Ultra. Dice que no existe espíritu ni parte espiritual. Que simplemente la parte espiritual es una reacción de la parte material del hombre. Y hay un pensador alemán, casi todos los alemanes piensan demasiado, hay un pensador alemán que dice más o menos que como el cerebro, como el hígado produce bilis, de la misma forma el cerebro produce pensamientos. Y ese pensamiento para ese hombre es la parte llamada espiritual del hombre. Ahora, si vosotros lleváis esto a extremos contrarios, pero también monísticos, lo que se llama el idealismo, llegaréis a que el cuerpo es casi una ilusión de la parte espiritual. Esto no es verdad tampoco, ni muchísimo menos. Ahora, el sistema dualístico, hay principios filosóficos, especialmente de Platón. Y Platón hablaba de que el alma y el cuerpo en relación vital entre sí, porque el alma controla al
cuerpo. Pero al mismo tiempo el cuerpo impide el funcionamiento exterior del alma y el alma está prisionera ahí dentro. Y Platón decía que hay almas preexistentes que están ahora dentro de los cuerpos. Ahora, ¿sabéis en dónde influyó esta filosofía dentro del cristianismo? Como el cuerpo es malo, lo retiramos de circulación y ahí tenéis todo lo que se llama el monasticismo, es decir, los que se meten en un monasterio. Aparte del mundo vamos a darle al cuerpo unos cuantos palos para ponerlo en funcionamiento. No, señor, el cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, luego no es tan malo. Ahora, hay otro realismo, que este es de Aristóteles, que dulcifica aquello. Bueno, como la filosofía nos interesa muy poco a cada uno de nosotros, vamos a pasar adelante a una cosa que sí que es importante, que es el vitalismo bíblico. La Biblia afirma la unidad vital, es decir, la unidad de vida del ser humano, en su parte material y en su parte espiritual, en la dualidad de sus componentes. La Biblia considera al hombre como un sujeto, como una unidad formada por parte material y por parte inmaterial, y da valor al cuerpo como miembro del Señor y templo de Él. Lo dice muchas veces, ¿no? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? ¿El hombre sigue existiendo después de la muerte física o no? Sí, señor, naturalmente, pero la existencia del hombre después de la muerte física hasta la resurrección es una existencia incompleta. De ahí que el propio apóstol Pablo, en segunda carta a Corintios capítulo 5, versículo 4, dice que más nos gustaría no ser desenvueltos de nuestro cuerpo. A ninguno de nosotros nos gusta la experiencia de la muerte, porque el hombre entero está formado por parte material, cuerpo, y por parte espiritual. De ahí que el apóstol Pablo diga también en esperanza, en aliento, diga que si nuestra casa terrestre, la tienda de nuestra habitación se deshace, no vamos a perdernos, tenemos una morada, una casa preparada en los cielos. En razón de este y otros versículos, algunos teólogos hablan de un cuerpo provisional o temporal hasta el día de resurrección, para que el espíritu y el alma no esté descarnada en la presencia del Señor. No tengo ninguna base bíblica para afirmar tal cosa, salvo esto, y este versículo no es evidencia seria para esta afirmación. ¿Entendéis? Bien, digo esto simplemente por si leyendo algún libro, especialmente de teología luterana, os encontráis con esto. Nadie se asuste porque están buscando aquí esta morada en los cielos, etcétera, etcétera, cuerpo intermedio. Bueno, voy a mencionar muy de pasada 4 herejías en relación con los elementos constituyentes del hombre. Los gnósticos. Sabéis que los gnósticos han sido y es un principio filosófico enormemente amplio. No podemos hablar de gnosticismo diciendo, es que son los que niegan esto. No, el gnosticismo es enormemente amplio, pero los gnósticos sostenían que el espíritu humano era una participación, ¿sabéis de qué? Ni más ni menos que de la esencia divina. Yo ruego que estudiéis, por favor, que repaséis en vuestras casas conceptos trinitarios y conceptos de teología propia. Dios tiene 2 vínculos esenciales, esencia y naturaleza. La esencia vincula las personas divinas entre sí porque participan de la misma esencia y se expresa, se conoce, por medio de perfecciones divinas incomunicables. ¿Está claro? Solo Dios es omnipotente. ¿Tú puedes serlo? No. Pero en cambio la naturaleza vincula a las 3 personas divinas entre sí porque las 3 participan de la misma naturaleza. La naturaleza de Dios se conoce por perfecciones que existen en Dios en grado infinito y existen en el hombre en grado limitado. ¿Dios es amor? El amor de Dios se ha derramado en nuestros por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dios es justo? ¿Tú tienes que ser justo también? ¿Dios es santo?
Sed santos porque yo soy santo. Nos damos cuenta, perfecciones diferenciales entre... Pues los gnósticos dicen que la parte espiritual del hombre es una participación en la esencia, no en la naturaleza. Por tanto, la parte espiritual es incapaz de pecar. Para un gnóstico, lo único malo era el cuerpo. Y como el espíritu es impecable, ¿sabes lo que ocurre? Peca lo que te dé la gana con el cuerpo, porque al fin y al cabo el espíritu nunca se contamina. Vale. Esto es una barbaridad, pero impresionante, ¿eh? La Biblia dice algo contrario. Dice que aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Ahora otra herejía, apolinarismo, apolinario, no Apolinario Sarabia, ahí tenéis uno en el norte. Apolinarismo enseñaban que Jesús no tuvo nunca espíritu humano y que el espíritu de Jesús, hombre, había sido sustituido, el espíritu humano de Jesús había sido sustituido por el espíritu del Verbo. Bueno, ¿por qué dicen esto? Porque la Biblia dice que Jesús se conmovió en espíritu, ¿o no? ¿Sabéis a dónde van? Dice, es que si Jesús tuviera espíritu humano hubiera podido rehusar y resistirse a ir a la cruz. Pero estos se olvidan que el elemento, el sujeto de atribución y de condicionante de la naturaleza humana de Jesús era su persona divina, que ya había asumido en la eternidad, en el plan de redención, venir al mundo de los hombres como hombre y morir por los hombres en una cruz. ¿Está claro o no? De ahí que la oración de Cristo en el huerto no sea tanto una petición, ¿sabes?, sino una expresión de absoluta sumisión al plan divino de redención. No mi voluntad, sino la tuya. Es decir, lo que Dios ha determinado en este sentido. Los arrianos hoy tienen unos socios en nuestro mundo actual, que son los testigos de Jehová. Y estos arrianos modernos dicen lo que dijeron siempre los arrianos, que el Verbo no es Dios como el Padre, sino inferior al Padre, y que el Verbo se unió a un cuerpo humano sin alma. ¡Qué barbaridad! ¿De dónde sacarán estos esto? De manera que Jesús, el que nació en Belén, no era un hombre, era un simple cuerpo. ¿La Biblia dice lo contrario o no? La Biblia dice literalmente en la Anunciación, por tanto, el santo ser que nacerá. ¿Sabéis que esa palabrita ser no está en el original? Lo sabíais, ¿verdad? Nuestra versión la incorpora, pero la versión del 20 y del 25 no lo decía así. ¿Sabéis qué decía la versión antigua? Por tanto, lo santo que nacerá. Lo, con artículo neutro, indica lo absoluto. Quien nacía en Belén no era un ser santo. Esto puede ser un querubín o no. Era lo absolutamente santo, porque quien nacía en Belén era Emmanuel. ¿Qué es eso? Dios con los hombres. Bueno, y luego hay una última herejía, que es el aniquilacionismo. Aniquilación, ¿sabéis qué es eso? Pues estos sostienen que los que no han nacido de nuevo carecen de espíritu inmortal. Por tanto, cuando muere el cuerpo, ¿qué? Se extinguen. ¿Queréis unos que más o menos tienen esta doctrina en su base de fe? Los adventistas del séptimo día. Murió, durmió, los creyentes duermen el sueño sin más experiencia hasta la venida de Cristo, y los que no han creído, ¿qué? Aniquilados. Bueno, pues entonces, aquel que no tenga mucho interés en una vida perdurable, pues viva la vida aquí, como le dé la gana, disfrute todo lo posible, porque al fin y al cabo, muerto el perro, se acabó la rata. ¿Eso es verdad? No, señor, eso es herejía absoluta. Como el otro día os recordé que el cuerpo humano es un conjunto de elementos que están en la parte material de la tierra, no vamos a tocar ya ese asunto. Simplemente deciros que el cuerpo humano se desarrolla con el individuo en sí. Por tanto, el cuerpo humano es también la expresión de la parte espiritual del hombre. Pongo un texto, no sé si está en las notas o no.
Pero pongo este texto, Jesús dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Luego, de lo que hay en la parte espiritual, aflora al exterior y condiciona al exterior. Haya pues en vosotros el mismo sentir. Luego, la vida del creyente con el cuerpo funcionará de acuerdo, en consonancia con lo que hay de condicionante en la parte espiritual. Ahora, el cuerpo humano se desarrolla al unísono con el individuo. A ver qué quiero decir con esto. Cuando un niño nace, es muy chiquitín y comienza a ¿qué? A crecer. Solo el cuerpo. También la parte espiritual. La inteligencia del individuo, ¿sí o no? La sabiduría del hombre se va haciendo. Cuando tú ves a un niño, el apóstol Pablo, hablando de los corintios, y está hablando de hombres maduros, pero niños espiritualmente hablando, ¿qué dice? No puedo hablaros como hombres, porque sois niños. ¿Sabéis normalmente, otro paréntesis, perdonadme, ¿sabéis lo que hacen los niños dentro de una iglesia? Ruido, ¿y qué más? Peleas y roturas. ¿Tú tienes un niño en casa? Ruido siempre. ¿Y qué más? Se pelea por todo. Con los otros niños. No se pelea contigo, ¿a que no? Si él tiene un balón amarillo, tú pasas junto de él y te bajas a su... Dame el balón, y ahí empieza el pelea. No. Y siempre el niño pelea por bobadas de estas. Siempre rompe las cosas. Qué cosa más curiosa. ¿Por qué? Porque es un niño, así en la iglesia. Un niño en la iglesia hace más ruido que 30 santos inteligentes y maduros. Y además, ¿se pelea con quién? Con el resto de los niños que hay en la iglesia. Y mira que hay niños espirituales en la iglesia, porque hay muchas peleas. Y siempre termina rompiendo lo más importante, la unidad espiritual del cuerpo. El Señor habló, sigo con el paréntesis y concluyo rápido. El Señor habló también en una parábola del reino de los cielos de las aves que se meten en el árbol, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que hacen las aves en un árbol? ¿Te has metido alguna vez debajo de un árbol lleno de pájaros en verano? 3 grandes cosas hacen los pájaros en un árbol. Ruido terrible. No están callados ni un instante. Estropean la fruta del árbol, ¿verdad? Claro que sí. Y si tú duermes debajo, te van a poner bonito. Ensucian todo. Ahí tenéis los que no son, por lo menos, maduros dentro de una iglesia. Ruido, problemas, basura. Bueno, pues lamentablemente tenemos una enseñanza profunda en todas estas cosas. Cierro el paréntesis y volvemos aquí. El mismo proceso lo siguió Jesús. Tengamos cuidado con esto, Porque Jesús como hombre siguió el mismo proceso biológico de un hombre. Fue engendrado, diréis, no por padre humano, está bien, por obra del Espíritu Santo, pero engendrado. Fue sustentado en el seno de su madre, natural, durante un periodo normal de 9 meses. Fue alumbrado y dice la Biblia que el niño crecía y se llenaba de sabiduría. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que Jesús tuvo que estudiar la Biblia como hombre, porque lo único que da sabiduría al sencillo que es, tu palabra hace sabio al sencillo. El Señor Jesús como hombre aprendió la Escritura en un hogar en donde había una madre que tenía mucha reverencia por la Biblia, y posiblemente un padre también, aunque es probable que el padre hubiera muerto antes del ministerio de Jesús. Si queréis saber de la admirable perfección del ser humano, pues hacer el favor de invitar a un café, un té, un mate, al doctor Pellegrini, y le preguntáis que os hable del cuerpo humano, del ensamblaje de los nervios y de los músculos, etcétera, 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 y podéis sacar también una lección muy importante ahí. El cuerpo, los miembros del cuerpo funcionan siempre que estén coordinados por ¿quién? ¿Sí? Cuando tú vas en una moto a mucha velocidad, tienes un accidente y se rompen, tienes un problema ahí, hay una rotura de la médula, el cerebro manda una orden a los brazos, muévete, y los brazos no funcionan. ¿Por qué? Porque han sido desconectados.
de la misma manera un creyente desconectado de la comunión con Cristo no puede funcionar. No funciona. Está separado, está lejos de la cabeza. Ahora, la palabra cuerpo en la Escritura tiene distintas acepciones. Se habla de cuerpo de pecado. ¿Qué significa eso? Significa simplemente el cuerpo que tiene que ver con el viejo hombre. ¿Qué hace el viejo hombre? La vieja naturaleza es pecaminosa. Y la vieja naturaleza, el cuerpo de pecado, se manifiesta al exterior en el funcionamiento de miembros al servicio del pecado. ¿No es esto? Pablo dice, no presentéis ahora vuestros miembros para servir a la injusticia, una manifestación de pecado. Se habla de cuerpo de muerte y dice que aquel que persevera en la carne, las obras de la carne conducen a muerte. El que vive en la carne vive para la muerte. Por tanto, tiene que ver con un asunto ético. El cuerpo de muerte tiene que ver especialmente con el cuerpo pecaminoso. Y este cuerpo rebelde a la voluntad de Dios, estoy hablando de contenido espiritual específicamente del hombre, este cuerpo rebelde a la voluntad de Dios, dice Pablo, que lo golpea y lo pone en servidumbre. No podemos pensar que pegarle una paliza al cuerpo, carne, huesos, es bueno. No, no. Lo que pasa es que él quiere controlar los elementos decisivos de su propia personalidad en relación con la obediencia al Señor. Y habla de cuerpo de humillación, también la Biblia, el cuerpo de humillación nuestra, que tiene que ver con el cuerpo que va deteriorándose como hombres, que muere, que es sepultado, que desaparece, se retorna al polvo en comparación con el cuerpo de gloria. Ahora, yo quisiera terminar, no sé si me va a dar tiempo hoy, pero por lo de pronto introducirlo y lo vamos a dejar ahí para mañana. El cuerpo de Jesús. El cuerpo humano de Jesús. Hay que prestarle una enorme atención a esto, porque estamos hablando de fundamento de la cristología, ¿entendéis? En primer lugar, la Biblia habla de la encarnación del Verbo. Juan capítulo 1 y versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando se habla de encarnarse el Verbo, no se está hablando de el Verbo de Dios que viene y se incorpora dentro de un cuerpo humano o una naturaleza humana. No. Se está hablando de un proceso por el cual la segunda persona de la deidad, desde el momento de la encarnación, queda revestido de humanidad. ¿Me estáis siguiendo? Es decir, en el seno de María, la segunda persona de la deidad viene, asume el cuerpo humano, la naturaleza humana, la humanidad que se está gestando ahí, y cuando es alumbrada esa humanidad, quien nace en Belén es el Verbo de Dios hecho carne. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos bien. Una cosa es vestirse en el sentido bíblico, otra cosa es revestirse. Imagínate, por favor, que yo quiero comprarme un pullover. ¿Llamáis aquí a eso así? En España, jersey, pero es igual. Un chisme de lana. Bueno, yo voy a una señora que calceta, tricota, no sé cómo decís, es igual, ya sabéis lo que quiero decir. Agujas y lana. Ah, bien. Entonces yo le puedo decir, mire usted señora, quiero por favor que me haga un pullover. Bien. La señora me toma las medidas y le digo, no se moleste usted. Comience a calcetar encima de mí. Claro, me pondría una cara rarísima, dice, qué cosa más rara. Pero imagínate que ella cediera y empieza, taca, 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 taca. Cuando llega aquí arriba, yo no me vestí un pullover. Quedé revestido de un pullover. Otra cosa es que me vaya al comercio y compre un pullover que está hecho, me lo enchufo y me he vestido o investido. El Verbo de Dios no se invistió, sino que se revistió, para que esa naturaleza humana sea sustentada ¿por quién? Por la persona divina del Hijo de Dios. Y para que, en razón de la presencia de la deidad, ese hombre Jesús sea absoluta
perfecta, infinitamente santo, tan santo como Dios mismo, ¿está claro? Porque Jesús es la naturaleza, como hombre, Jesús hombre es la naturaleza divina, humana de la persona divina del Hijo de Dios. ¿Está claro este concepto de cuerpo en Cristo o no? Lo veremos mañana, las características esenciales. Voy a poner un ejemplo, mirad, solamente es un ejemplo para entender esto. Yo tengo mi mano derecha, mi mano izquierda. Perdonadme, imaginaros por un instante, lo digo con enorme respeto, que esta sea la naturaleza divina y esta la naturaleza humana. Mi persona se expresa con acciones que se ejecutan con mi mano derecha y con mi mano izquierda. ¿Es esto? Yo tomo este vaso de agua con la mano derecha. ¿Quién lo tomó? Yo. Yo tomo esta cinta con mi mano izquierda. ¿Quién lo tomó? Yo. Luego, la responsabilidad de lo que hace mi mano derecha y mi mano izquierda, ¿en quién está? En mí. Ahí tenéis la manifestación o la acción de la segunda persona de la deidad. A veces se manifiesta en su condición de Dios funcionando con su naturaleza divina, a veces se manifiesta en su condición de hombre funcionando con su naturaleza humana, hasta tal punto independientes la una de la otra, sin mezcla, que Jesús como hombre dice, nadie sabe del día ni de la hora de la venida del Hijo del Hombre sino mi Padre. Pero si el Padre sabe y lo ha pensado, ¿lo conoce el Verbo de Dios o no? ¿Sí? ¿Está claro? Ahí tenemos el cuerpo humano de Jesús. El cuerpo humano de Jesús tiene los elementos esenciales de una humanidad, y ahora sí que lo dejo para mañana. ¿Tiene un cuerpo humano o no? Sí, señor. Tanto es así que cuando Juan en su primera carta habla de la relación con Cristo dice, nosotros hemos visto, oído y palpamos ¿a quién? Al Verbo de vida en su humanidad, cuerpo humano. ¿Tiene alma humana Jesús o no? ¿Por qué lo sabes? ¿Dónde lo dice? Mi alma está muy triste. ¿Puede el alma de Dios, digamos así, entristecerse? No, Dios es bienaventuranza absoluta, felicidad suprema. Pero Jesús dice, mi alma está muy triste. Dice que el alma, la naturaleza íntima, espiritual de Jesús llegó al extremo tal que entró en lo que el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, muy triste. ¿Tiene espíritu humano Jesús o no? Claro, lo dice en varios sitios. Uno de ellos dice que Jesús, estremeciéndose en espíritu, lloró. Luego hay un espíritu humano. ¿Quiere decir esto, mis queridos hermanos, que Jesús es un hombre perfecto o no? Muy bien, sigamos pensando en esto con un poco de calma, porque mañana tenemos que considerar una expresión un tanto rara, digamos así, de Pablo. Que Pablo dice que Cristo vino en semejanza de ¿qué? De carne de pecado. ¿Dice eso? Sí que lo dice. Y en Filipenses capítulo 2, ¿qué dice? Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, hecho. No dice igual, no dice hombre, dice semejante. ¿Es que no era hombre? ¿Sí o no? Bueno, pues yo quiero que me expliquéis eso. ¿Cuál es ese problema? Porque ahí hay un problema. De modo que mirad, como la noche es larga y algunos no duermen fácilmente, pensad en eso. ¿Sabéis que lo hacía David o no? ¿Hay algún versículo bíblico que diga esta herejía que yo estoy diciendo, que sustente eso? El salmista dice, en tu ley medito de día y de noche. Cuando no podía dormir, en lugar de pensar en las musarañas, pensaba en la ley del Señor. ¿Por qué? Porque en tu ley está mi delicia. Aquí está la cuestión, ¿sabéis? A veces nos acostamos y pensamos, despertamos de noche y estamos pensando, yo que sé, en el recibo del teléfono de mañana o en la multa que nos pusieron esta tarde o alguna cosa.
por el estilo. Pero realmente, si nosotros estuviésemos descansando, saturados de la Biblia, cuando despertásemos de noche, ¿qué haríamos? Siempre habría un pensamiento reconfortante en la Biblia. Y aquellos que tienen un problema de ese tipo recibirían un texto que dice, pero Él da mayor gracia. Muy bien. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta consideración, y seguiremos, si Él lo permite, mañana.